Agradezco mucho la presencia del doctor Carlos Daza Gómez, como siempre, mi amigo, y habla bien de uno por lo mismo, como tal. Y agradezco al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. También agradezco muchísimo su invitación a todos ustedes. Como bien lo ha dicho, tenemos una formación académica, universitaria, pero eso nos ha servido muchísimo ahora para el Poder Judicial de la Ciudad de México. Y sí lo podemos mencionar, claro que sí, siempre hemos estado en el cargo más sencillo que tiene el Poder Judicial y ahora tenemos la oportunidad y el privilegio de estar al frente de esta gran institución. Bien. Entramos con el tema que hoy me corresponde hablar con ustedes. Precisamente es un tema que quiero ser honesto con todos y cada uno de los que nos están escuchando. Es una inquietud que he tenido desde el momento que se empezó a hablar sobre el proceso acusatorio o el juicio oral en materia penal. Y en nuestra Ciudad de México, en nuestra República Mexicana, y empezamos a tener unos estudios más concretos. Y siempre me ha preocupado, es un tema que me ha servido siempre, o no he dejado de pronunciarme sobre el mismo. Por eso el día de hoy tengo el honor de dirigirme a ustedes para exponer temáticas relacionadas con el Nobel, ¿sí? Cada vez deja de serlo, ¿sí? El proceso penal mexicano, lo cual me congratula en virtud de que hoy como nunca necesitamos de instituciones y procesos fuertes, legítimos y que respondan a la realidad de la sociedad que actualmente transitan por una crisis de salud y por ello la impartición de justicia, el deber de dar certeza y seguridad para que al menos esa sea una ocupación de restar, que hay que restarle a los gobernados, ¿no? Así, en los siguientes minutos propongo abordar el tema del sistema acusatorio y el enfoque normativo que el Congreso de la Unión registró en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para dar paso al estado actual de la teoría del delito a la luz precisamente del diseño procesal penal mexicano, haciendo una reducida reflexión relacionada con la desaparición de la autovinculación a proceso, no sin antes insistir en agradecimiento y reconocimiento de nuestra máxima casa de estudios por la invitación y principalmente por su dinámica y utilización de las nuevas tecnologías, como es la que nos estamos pasando en este momento, para que el proceso de comunicación de temas imprescindibles como los que hoy se atienden, ¿sí? En el foro este foro no se detenga, pese a la pandemia mundial y a la dificultad para coincidir físicamente en un mismo espacio. Considero sin lugar a dudas que el evento al que tengo el honor de ser invitado constituye un bálsamo en el desierto de días difíciles. Quisiera enfocarme ya en la temática propuesta, ¿sí? A partir de las reformas del año 2008 en México, el legislador precisó que el proceso penal acusatorio sería, además, oral. Como se puede leer en el párrafo primero del artículo 20, en consecuencia, parece claro, con las citadas reformas, el legislador diseñó un proceso caracterizado por lo acusatorio y lo oral. Acusatorio, entre otras razones, porque en nuestro país históricamente se ha atesorado la figura del Ministerio Público, que ahora como nunca tiene la tarea de investigar los delitos y, dicho sea de paso, se ha convertido en una realidad su autonomía frente al Poder Ejecutivo, como se advierte en materia federal y en la Ciudad de México. Aunque la oralidad en muchos de los países de tradición romana germana se estudia como un principio del proceso penal, atendiendo al diseño constitucional mexicano, la palabra como instrumento de una metodología de audiencias es más bien
un rasgo o característica del proceso. ¿Okay? Bajo ese contexto es que se ha buscado en nuestro país dar respuesta, principalmente teórica, al tipo de proceso penal que diseñó el legislador y que nombró acusatorio y oral. Sin buscar abundar en la historia de los sistemas penales que han precedido a lo que actualmente tenemos en México, recordemos, sin embargo, que primero fue un sistema clásico o antiguo, luego como inquisitivo, que dio paso al denominado mixto tradicional y finalmente su evolución garantista. A su vez, el conocido sistema anglosajón desarrolló un sistema de procedimiento diverso, concretizado con la doctrina y la práctica de Estados Unidos, conocido como el sistema acusatorio adversarial, que es necesario recordar que debido a la vecindad de nuestro país y la influencia que se ejerció durante las reformas latinoamericanas de finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, y en la República Mexicana, pues el llamado Plan Mérida. Estamos hablando del 88 aproximadamente. Así, atendiendo a la tradición jurídica mexicana, la evolución natural del derecho procesal penal, al parecer debió ser el sistema acusatorio garantista o simplemente acusatorio. Principalmente considerando la ley como la fuente del derecho y la transversalidad ajenas a la decisión monolítica del sistema estadounidense. Sin embargo, no fue así. Siguiendo experiencias de países hermanos como Chile, en el año 2000, Colombia, 2004, Perú, 2004 también, entre otros, se adoptó un sistema procesal que pretendió ser adversarial, aunque se constituyó con la influencia de los modelos europeos. La experiencia que se tiene como ejemplo en el caso mexicano, en entidades como Chihuahua, Nuevo León y Oaxaca, concretamente esos tres estados. Bajo esa tesitura, en los debates que dan origen a la reforma constitucional del 2008, principalmente de índole teórico, se discutió que el sistema debía adaptarse o más bien adoptarse el sistema acusatorio, garantista, que correspondía con nuestra tradición, o el acusatorio adversarial de corte anglosajón. Sin pretender analizar los debates ocurridos en el Congreso de la Unión, ni los postulados de los innumerables foros que ocurrieron a razón del tema, que dicho sea de paso, no han concluido como el día de la fecha podemos confirmarlo. El contenido del párrafo primero del artículo 20 constitucional se advierte: el proceso penal será acusatorio y oral, sin que se precise si es de corte garantista o adversarial. A su vez, de la redacción del Arábigo V transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprende diciendo lo siguiente: con base en la legislación procesal vigente, con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, ¿sí? Lo recalco, lo que parece acercarse al sistema mexicano a un diseño de tal naturaleza adversarial. No obstante, a criterio de quien expone y de manera de síntesis, del análisis íntegro del sistema derivado de la Constitución y el reglamentado del Código Nacional, se advierte que en México se consolidó un proceso ecléctico, con rasgos adversariales y a su vez acusatorios, lo que la teoría y el derecho comparado denomina proceso penal interrelacionado o combinado, basado en la legalidad como principio básico y característico de la tradición romano-germana. Bien, lo anterior queda en evidencia, quiero decirlo de esa forma, al menos para nosotros, cuando se analiza el diseño derivado del Código Nacional,
como rasgos de un sistema acusatorio garantistas. Por ejemplo, podemos mencionar lo siguiente. De estos rasgos, el reconocimiento de un fiscal encargado de la investigación diferente e independiente al juez que resuelve el fondo. Ahí no tenemos problema. Actuación policial con la coordinación del fiscal durante la investigación. La policía no puede obtener entrevistas del imputado sin la presencia de su defensa. Para someter al imputado a actos de investigación es otro, que afecten derechos reconocidos por la Constitución, se debe someter al criterio judicial. El principio de oportunidad es reglado y no ilimitado. Es decir, el fiscal puede ejercer criterios de oportunidad únicamente cuando se encuentren expresamente previsto la ley y no en cualquier otro caso. En la mitad de los criterios de oportunidad, el fiscal no tiene la libertad decisoria, debe acudir al juez de control para su autorización. El fiscal no puede decidir qué hechos investigar y cuáles no, ya que debe atender al principio de oficiosidad, salvo mandato legal en contrario, hay que esperarlo. Tiene el fiscal un deber de actuación imparcial durante la investigación y parcial ante la acusación. Eso es muy importante. Algunas pruebas recabadas deben ser judicializadas y, por último, podemos mencionar que se carece de un esquema privado de investigación forense para la defensa y la asesoría jurídica. Otra característica que debemos tener muy en claro es que se busca la verdad procesal realmente, sobre todo cuando el imputado no se encuentra obligado a declarar a juicio. ¿Sí? El sistema de valoración de pruebas, ¿sí? Se basa en la sana crítica. ¿Sí? El juez es un tercero imparcial garantizador del debido proceso. Y los hechos importantes o más bien son importantes solo frente al derecho. Esas son las características o rasgos que tenemos por lo que hace al juicio acusatorio. En contraste a los rasgos adversariales que en términos generales se vinculan al principio dispositivo que implica que son las partes las que tienen la responsabilidad de aportar los hechos y las pruebas en el sistema procesal mexicano. Por ejemplo, en algunos de los criterios de oportunidad, el fiscal tiene libertad decisoria, un criterio de oportunidad y acuerdos reparatorios. El fiscal tiene el carácter parcial durante la acusación. La mayoría de las pruebas recabadas por el fiscal no deben ser judicializadas, ¿sí? Pueden los abogados recabar pruebas, es muy importante, realizar estudios periciales y aportar a juicio sin necesidad de control judicial ni del fiscal durante la investigación y vamos a decir, bajo el cumplimiento de la ley, el ofrecimiento, descubrimiento y desahogo en juicio. Eso es muy importante que hay que resaltarlo. Pueden los abogados integrar su propio legajo de investigación privada sin necesidad de publicitarlo o publicarlo, para manejarlo. Equiparación de la investigación privada con la pública. También otra característica es que los jueces están sometidos de alguna forma a la negociación del fiscal, salvo un mandato contrario, vamos a decirlo de esta forma. Esto es, el juez está sometido a la petición del fiscal por cuanto hace a la acusación los hechos y a la pena máxima tratándose en el procedimiento abreviado. Todo el mundo lo tenemos en parte. Bien, una vez que nos referimos al pronunciamiento del tipo de proceso penal, consideramos que en México se consolidó el ecléctico llamado interrelacionado combinado, como se anunció. Sin embargo, me permito ahora pronunciarme sobre el auto de vinculación a proceso. Y lo digo de esa forma y por esa razón hice un pequeño introducción realmente sobre qué tipo de proceso estamos fundamentado en nuestro sistema penal mexicano, vamos a decirlo así. ¿Sí?
El derecho vale, a manera de justificación quiero decirles, el derecho vale como un instrumento de organización social que debe ser puesto al servicio de la sociedad y de los hombres que lo integran para facilitar y posibilitar una forma de estructura y de relaciones sociales que asegure a todos los individuos en su más pleno desenvolvimiento humano dentro de una sociedad capaz de promoverlo y asegurarlo. El derecho penal no escapa de esa visión. Por el contrario, como última ratio, para que una sociedad moderna y organizada resuelva sus conflictos y sancione al infractor, el pacto social debe ser visto como un instrumento de organización al servicio de la sociedad y de los hombres que lo integran. En tal virtud, el sistema de enjuiciamiento penal, al ser el medio legalmente constituido por los poderes de la Unión y del soberano, a través del cual la autoridad decide la inocencia o culpabilidad de una persona que se presume inocente ante la presencia de un delito. Debe ser claro para todos los gobernados, ¿sí? Sobre todo, ser congruente y garantizar que en cada una de estas etapas se respeten sus derechos fundamentales. Eso es lo principal. La claridad de la ley coadyuva a cada ciudadano, no importando raza, sexo, idioma, religión, opiniones públicas, inclusive, o de cualquier otra índole, posición económica o cualquier otra condición social. Total, lo que se comprende, la comprende en su totalidad y así se puede exigir su cumplimiento o conocer su trascendencia ante su inobservación. El procedimiento penal debe ser metodológicamente congruente para así, como un último recurso, un ciudadano que se presume inocente sea llamado a juicio y que éste tenga la certeza de que ha entrado por la puerta de la legalidad que lo llevará irremediablemente hasta la justicia. Una ley que no es clara ni congruente, poco o nada contribuye al respeto de los derechos fundamentales del gobernado. Vamos a decirlo así, es necesario que cada acto de molestia que el legislador prevé dentro del sistema de enjuiciamiento penal se encuentre justificado como cuestión necesaria para que el Estado, a través del juez, emita un acto legal y justo. Bien. Así pues, justificando la importancia de la aplicación del derecho penal mexicano, en este caso, las leyes, la vinculación a proceso, en el caso concreto, la vinculación a proceso es el auto que emite el juez del control en el que se resuelve la situación jurídica del imputado. Todos lo sabemos. Y que, independientemente de que también requiere de su emisión en la teoría del delito, ¿sí? Es una figura que la legislación instrumental mexicana mantuvo, no obstante que resulta sistemático con un sistema penal acusatorio. Se carece de antecedente de un auto de esta naturaleza en el derecho comparado. Si bien es cierto que han existido autos de cabeza de proceso o métodos para revisar la acusación, una vez finalizada la etapa de investigación en México, se mantuvo la anterior figura del denominado auto de plazo constitucional. Y sin mayor estudio teórico, práctico, se le cambió el nombre por auto de vinculación a proceso. Lo cual crea sendos problemas al no corresponder el citado auto con el método acusatorio, debido a que es emitido cuando aún no se concluye la investigación. Y por ello, que es uno de los primeros puntos, y que por ello el fiscal carece de la totalidad de los medios de prueba para tomar una decisión de acusación o sobreseimiento. Bien, además, incorporar la figura del auto de vinculación a proceso en una investigación inconclusa provoca que el legislador sesione
el estudio de las medidas cautelares, al dejar la causa probable o la apariencia del buen derecho para el auto de vinculación a proceso y el peligro en la demora para la medida cautelar. ¿Sí? Cuando aprovechando la experiencia del derecho comparado y desde luego de la doctrina, se debió respetar el contenido de las medidas cautelares y en su estudio el órgano jurisdiccional debería atender tanto a la apariencia del derecho, a la apariencia del buen derecho, como al peligro en la demora, verificándose la observancia del principio de proporcionalidad para la decisión de la medida cautelar aplicable. Esto es, no debió haberse manejado, ¿sí?, para la apariencia del buen derecho, dejar esa parte, ¿sí?, en el auto de vinculación. Otra problemática es que una vez que el legislador incorporó el auto de vinculación a proceso, dejó sin posibilidad al juez de control para intervenir en el estudio negativo de la acusación. Lo supradestaca debido a que si el interés del legislativo fue el de facultar al órgano jurisdiccional para revisar la actuación del fiscal y así depurar los hechos que tienen peso suficiente para tener éxito en un juicio oral y una sentencia, y evitar que asuntos sin oportunidad derrochen recursos del Estado en la instauración de un proceso que seguramente va a fracasar en sus fines. Se debió esperar a la conclusión de la investigación y así entonces darle intervención al juez de control para efecto del control negativo de la acusación, también conocido como el juicio de acusación o control jurisdiccional también, o otro nombre es este juicio de acusación debe estar sobre la fundabilidad de la acusación propiamente dicho. Como sucede, ya sea como regla o como excepción, vamos a decirlo así, en países como Alemania, Italia, Portugal, Estados Unidos, e incluso se regula en el Código Postal Modelo para Iberoamérica. Así es como se maneja. Con el auto de vinculación, también en la práctica, los jueces, en muchos de los casos, se ven obligados a valorar durante la emisión del auto de vinculación a proceso datos y medios de prueba de la misma forma. No obstante que los segundos no desahogados con su inmediación y sometidos a un real debate público y horizontal de todas las partes. Y los primeros solo son referencia al contenido de los registros de investigación. En ese tenor, y para no extenderse aún más, ¿sí?, quien expone ha insistido en la necesidad de reformar el artículo 19 constitucional para erradicar de una vez y para siempre el tal cuestionamiento auto de vinculación a proceso y así analizar si es deseo del legislador la acusación hasta finalizar la investigación. Y esos son uno de los puntos, entre otros, como investigación que tenemos. Si ustedes observan también en el Código Nacional, cuando también el fiscal termina la investigación, en la etapa intermedia, literal dice que todavía el fiscal tiene la oportunidad inclusive de desistirse de la acción penal, y hasta entonces se habla de la acción penal, sobreseer la investigación, o igual, ahora sí, ejercer acción penal en contra del imputado. Artículo que es totalmente contradictorio con el auto de vinculación, totalmente, ¿no?, como ya lo mencioné. En otras palabras, la medida cautelar, como ya lo mencioné,
debemos utilizar los dos principios del el buen derecho, ¿sí? Y la demora, la causa de demora, la provocación, ¿sí? ¿Sí? La apariencia del buen derecho y el peligro de demora. Entonces, esos dos principios son los que se deben de tocar en la medida cautelar. Y perdón que lo haga como ejemplo, comparado en el derecho penal mexicano. Si nos vamos a los juicios amparo, el gobernado cuando pide la protección de la justicia federal, ¿sí? En un amparo indirecto, pues estos dos principios se aplican inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Que hay una apariencia del buen derecho con el simple hecho del gobernado de pedir la protección de la justicia. ¿Y qué es lo que hace? Y el peligro de la demora también, para asegurar la situación como estén las circunstancias. ¿Qué es lo que hace el juez de distrito? Inmediatamente, sin más, con la apariencia del buen derecho, le concede la suspensión provisional al gobernado. Entonces, perdón que haga ese comparativo, sin embargo, en estos dos principios son los que se hacen valer en la materia de amparo. Es comparado. Pues en el auto de vinculación, ¿qué es lo que hicieron? La apariencia del buen derecho se lo dejaron al auto de vinculación y a la medida cautelar únicamente el peligro a la demora, cuando los dos principios deben de ir en tal caso. Pero bueno, ese y entre otros tantos, la valoración de las pruebas, como ya se mencionó, y así estamos en eso. Quiero hacer unas cuestiones, vuelvo a repetir, es una postura que siempre hemos estado manejando y lo seguimos tomando. De hecho, hay una iniciativa, ¿sí? Por parte de la Fiscalía General de la República. Digo, hay que leerla, es la Fiscalía General de la República, hay que leerla bien en su contexto, pero quiero decirles que se propuso al Senado, vamos a ver hasta dónde, hay también otra reforma, pero en esa propuesta se hace mención sobre la supresión de o que desaparezca, vamos a utilizar otra palabra, que desaparezca el auto de vinculación. Sin embargo, todavía el Congreso lo tenemos en espera que resuelva. Así, considero que se ha abrevado la importancia de la teoría del delito en el proceso penal, que en México se denomina acusatorio y oral, que para quien habla es en su estado actual. Para finalizar, propongo no olvidar que un Estado democrático y de derecho aspira a la legalidad, a que toda persona que llame a la puerta de la justicia tenga una respuesta pronta y gratuita, bajo parámetros de certeza y seguridad jurídica. Solo así se garantiza la justicia. No podrá consolidarse la legalidad y en consecuencia la justicia si se demerita la importancia del delito y su estudio teórico, sobre todo en el Nobel del procedimiento penal acusatorio y oral. Además de las reglas del proceso, la teoría del delito sirve como marco de legalidad para las actuaciones de las autoridades, totalmente con una función de garantía. Principalmente para el fiscal y el órgano jurisdiccional, hay que comprender el delito y advertir su importancia durante el trayecto procedimental. Evitar ser arbitrario trasciende a que los ciudadanos tengan la certeza de que la actuación del Poder Judicial, así como también el administrativo, tienen una guía, un patrón jurídico denominado delito, que no debemos de perder de vista. Solo quien lo cometió será sancionado finalmente, ¿no? Siempre que el fiscal lo demuestre en un debido proceso, venciendo totalmente la presunción de inocencia.
de la mano de dicha certeza se supera, se fortalecen los derechos del acusado y de la víctima o ofendida. Cada uno ahora cuenta con un especialista que los acompaña para verificar que efectivamente el delito que se atribuye o se denuncia se ha probado o no. Todo en el plano de la igualdad, la publicidad, la contradicción, como se ha dicho. Para lograrlo deben ser verdaderamente conocedores de la dogmática jurídica y de la ley. En el mundo ideal, ¿sí? Para quien que habla, vamos a decirlo de esta forma, ¿sí? Es la felicidad de los miembros de la sociedad. Aunque la felicidad sea un concepto complejo, quien se le pregunte responderá su acepción, y cualquiera que ésta sea, es lo que debe garantizar el Estado a través de sus instituciones, bajo una sola condicionante, vamos a decirlo así, que la felicidad dé un respeto a los derechos de los hombres, de los otros, y que ocurra dentro del marco legal de la licitud. Es indispensable el trabajo teórico de la legalidad. Separados son inútiles a la colectividad. Realmente se necesitan ambos. Así pues, espero haya sido de utilidad una voz que busca obtener un eco de la importancia de la teoría del delito durante el procedimiento penal acusatorio y oral, como un ejercicio de agradecimiento por parte de uno de los poderes judiciales más grandes del mundo, que es el de la Ciudad de México. Yo los invito definitivamente a conocer y dominar totalmente la dogmática jurídico-penal, y entendiéndolo eso, entendemos al delito en su naturaleza misma. Yo les agradezco muchísimo su atención y agradezco nuevamente que me permitan participar y hacer valer esta inquietud que siempre hemos tenido desde la incorporación del proceso acusatorio adversarial oral en nuestro sistema penal mexicano. Doctor Carlos Daza, le agradezco muchísimo su invitación. Oscar Ramos también, Carlos Daza Zaragoza, agradezco muchísimo, y sobre todo agradezco a nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México que me permita nuevamente estar presente con todos y cada uno de los que están de forma virtual viendo esta participación. Les agradezco muchísimo. Estoy a sus órdenes. Algunas inquietudes que puedan tener, con mucho gusto, les voy a hacer llegar al doctor Carlos Daza correo electrónico. Si tenemos algunas inquietudes, comentarios o propuestas, con mucho gusto, bienvenidas, y aquí estamos a sus órdenes. Carlos, te lo agradezco muchísimo esta intervención. Gracias, muy amables al auditorio. Gracias, realmente estamos muy agradecidos yo como coordinador del Congreso Internacional, porque creo que viene a abonar, y la idea central de haber hecho estos ejes temáticos dentro del Congreso Internacional Virtual, que participa muchísima gente, o puedo decir la gente más destacada dentro del ámbito jurídico penal, y tratar el tema de la vinculación, porque ya es un tema que se está discutiendo hoy en día si debe o no seguir con ello. Y hoy en una forma clara y precisa se va. Yo quisiera pedirte si puedes apoyarnos en esto. El día jueves a las 20 horas se creó una mesa de trabajo sobre la reforma que proponen 4 gobernadores, porque tratándose del ámbito académico con el que estamos trabajando este Congreso, se van a analizar las propuestas del gobernador Murat, y nos gustaría que hubiera algún representante del Poder Judicial,
van a estar un magistrado federal y soy simplemente desde el ámbito netamente jurídico para verlo, porque las propuestas que está haciendo, desde luego, ya fueron severamente criticadas por algunas personas, que desnaturaliza, cambia todo el sistema y nos encantaría que hubiera algún representante del Poder Judicial de la Ciudad de México que estuviera escuchando los comentarios y sobre todo la participación de la audiencia que ha sido muy concurrida en este Congreso. Y agradecerte a nombre de mi director, el profesor doctor Raúl Contreras Bustamante, que nos hayas acompañado porque eres parte de esta gran comunidad de la Facultad de Derecho. Eres un hombre que ha vivido en las entrañas, tiene dos casas. Tiene el Poder Judicial, donde te has desarrollado en tu vida profesional, pero en tu vida académica has estado ligado ininterrumpidamente en esta tu casa, la Facultad de Derecho. Gracias, gracias, gracias de verdad, profesor doctor Guerra, por estar participando en este evento tan importante que hoy en estos momentos de adversidad pues viene a ser un respiro o como tú lo decías, es un oasis en toda esta gran problemática. Gracias y felicidades por la gran labor que estás cumpliendo al frente de este tribunal. Te lo agradezco, Carlos. Muchas gracias y gracias a todos al auditorio. Estoy a tus órdenes, como siempre. Gracias. Es así como damos por terminado el presente acto. La Facultad de Derecho les agradece su presencia y les desea un excelente día. Ya estamos fuera de Facebook.